Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a estar haciendo un breve análisis de lo que fue la goleada de Portugal 6-1 sobre Suiza. El equipo luso sin Cristiano Ronaldo, que estuvo sentado en el banco de suplentes, ingresó a los 27 minutos del segundo tiempo, derrotó por un resultado muy abultado a un elenco suizo que en la primera fase, en la ronda de grupos, se había mostrado bastante fuerte. Había ganado 2 de sus 3 partidos y de hecho la última derrota había sido frente a Brasil solamente por 1-0. Sin embargo, la superioridad de Portugal en todas las líneas en este compromiso fue muy abrumadora y el 6-1 termina siendo justo y siendo también la mayor diferencia entre dos equipos en los octavos de final. Ya están además definidos todos los cruces de cuarto de final. Recordemos que ahora habrá 2 días de descanso, miércoles y jueves no se van a disputar ningún partido, mientras que a partir del viernes tendremos 2 encuentros de cuarto de final, el sábado tendremos los otros 2 cotejos correspondientes a los cuartos de final y posteriormente ya sabemos quiénes son los semifinalistas. En este video analizaremos la goleada de Portugal. ¡Empecemos! Vamos a comenzar con el 11 que paró Fernando Santos con una enorme novedad. Cristiano Ronaldo sentado en el banco de suplentes y en su lugar jugó Gonzalo Ramos, el joven futbolista de 21 años que no solamente era el futbolista más joven de Portugal, sino que era el más joven de los 22 jugadores que saltaron al campo de juego. Además, en el conjunto portugués tampoco estuvo de titular Rubén Neves, que había sido el mediocampista central en los 3 partidos de la fase de grupos. Los 11 que dispuso Fernando Santos para este partido fueron los siguientes. En el arco, Diogo Costa. Los 4 defensores fueron Diogo Dalot como lateral por la derecha, Pepe, que fue el capitán del equipo, y Rubén Díaz, ambos centrales, y Rafael Guerreiro fue el lateral por izquierda. En la mitad de la cancha, el mediocampista central fue William Carvalho y a sus costados jugaron Otavio y Bernardo Silva. Los 3 hombres de ataque terminaron siendo, por un lado, Bruno Fernández, por el otro, Joao Félix, y la referencia de área, el recién mencionado, el joven de 21 años, Gonzalo Ramos. Y por el lado de Suiza, su entrenador Murat Yakin decidió armar un 11 un tanto extraño teniendo en cuenta lo que había hecho en los anteriores partidos, porque siempre jugó con línea de 4, en esta oportunidad es verdad no contaba con Whitmer, que había sido el lateral derecho en los anteriores partidos, pero aún así decidió armar una línea de 3 que no le sirvió absolutamente para nada, teniendo en cuenta la manera en la cual se defendió ante Portugal. ¿Cuál fue el 11 de Suiza? Jan Sommer volvió a la portería luego de faltar en el último compromiso de la fase de grupos. Los 3 centrales terminaron siendo Manuel Akanji como stopper por la derecha, Fabián Schär como líbero y Ricardo Rodríguez fue el stopper por la izquierda. En la mitad de la cancha jugaron de carrilero por la derecha Edmilson Fernández, de carrilero por la izquierda jugó Rubén Vargas, Granit Xhaka hizo las veces de mediocampista central y a sus costados jugaron un poco más adelantado por derecha Diji Brilsou y un poco más adelantado por izquierda Remo Freuler. La pareja de delanteros terminó siendo Xherdan Shaqiri, que normalmente juega por los costados, y el goleador del equipo Bril Embolo. Creo que está un poco claro decir que el encuentro nunca tuvo paridad, más allá de que la posesión de la pelota en el final del partido perteneció más a Suiza, que tuvo el 53% contra el 47% de Portugal. En ningún momento el elenco dirigido por Yakin pudo hacerle frente al conjunto dirigido por Fernando Santos, que jugó un verdadero partidazo, y si bien es cierto que uno en la previa creía que iba a ser uno de los duelos más peleados, terminó siendo el más desparejo de todos. Ya a los 17 minutos iba a abrir el marcador el jugador que estaba sustituyendo a Cristiano Ronaldo, Gonzalo Ramos, con un verdadero bombazo de zurda al primer palo. Todos creían que se iba a dar vuelta, que iba a empezar a jugar o retroceder la pelota. Sin embargo, el delantero decidió rematar al arco y realizó un disparo verdaderamente inatajable para Jan Sommer. Nada pudo hacer en esa primera jugada y Portugal ya se ponía en ventaja cuando tan solo iban 17 minutos del encuentro. Un cuarto de hora más tarde, a los 32 de la etapa inicial, el equipo portugués ampliaba su ventaja luego de un muy buen centro de Bruno Fernández, cabezazo goleador de Pepe, y el experimentado central convertía el segundo tanto para la selección portuguesa, que ya uno se imaginaba que liquidaba el resultado, porque la realidad es que Suiza no iba a tener argumentos en ningún momento en materia ofensiva como para generar suficientes situaciones de gol como para sin siquiera molestar al arquero Diogo Costa. Es cierto que después iba a terminar descontando, iba a tener alguna que otra aproximación, pero lo de Portugal era temible en ofensiva. Cada vez que cruzaba la mitad de la cancha
Suiza, con esa línea de 5 un tanto improvisada, dejaba muchísimas dudas defensivamente y eso provocaba que Portugal, cada vez que aceleraba con cualquiera de sus futbolistas, ya sea los de la mitad de la cancha o alguno de sus laterales y o extremos, siempre generaba peligro. Y así fue como terminó generando un total de 15 situaciones de gol con 9 tiros efectivos del arco, con tan solo 3 tiros de Suiza en los 90 minutos. Es cierto que también Portugal fue bastante efectivo porque convirtió más de la mitad de los disparos que terminaron yendo a portería de Jan Sommer, que no tuvo la mejor noche. El considerado por algunos como el mejor arquero del planeta, más allá de no estar atacando en un equipo verdaderamente tan grande, hoy no tuvo nada que hacer ante los goles de Portugal. Y cada ataque, repito, del equipo portugués parecía gol, o por lo menos ya se sabía que iba a ser una aproximación clara. Veremos ahora si Marruecos, teniendo en cuenta que eliminó a España haciendo un juego muy defensivo y de contragolpe, puede hacer lo mismo contra el elenco luso, porque la realidad es que el poderío ofensivo de Portugal, si hoy sin Cristiano Ronaldo parecía estar en un nivel verdaderamente superlativo, imaginemos si se le suma un Cristiano Ronaldo con un nivel medianamente aceptable. Ya sabe Fernando Santos que para este partido a lo mejor no era el indicado, porque Portugal tenía que atacar de manera más directa y seguramente Gonzalo Ramos era el indicado, y por eso mismo lo puso y le respondió de manera verdaderamente notable. 3 goles por parte del atacante portugués. Ya voy a estar repasando los otros 2 tantos, pero el primer tiempo se nos iba simplemente con un 2-0. Parecía corto por lo hecho por Portugal, sin embargo, en el inicio del complemento todo iba a terminar de resolverse fácilmente para el equipo luso, que vuelve a disputar los cuartos de final de un mundial después de bastante tiempo. La última vez había sido en Alemania 2006, en aquella oportunidad en los octavos de final derrotaron a los Países Bajos por 1-0 y después en cuartos terminarían eliminando por penales a Inglaterra. Veremos qué suerte les depara en esta Copa del Mundo de Qatar, donde hasta el momento ganaron 3 de los 4 cotejos. 6 minutos tardó Portugal en el segundo tiempo, que salió con todo para conseguir el 3-0 y ya prácticamente liquidar el encuentro. Centro por abajo desde la derecha de Diogo Dalot, anticipa muy bien Gonzalo Ramos de excelente partido y nada puede hacer Sommer. Quizás este sea el tanto en el que más responsabilidad tiene el arquero, porque llega a tocarla y el remate de Ramos no es tan potente. Sin embargo, no pudo contenerlo y el balón se terminó metiendo por línea de fondo y fue el 3-0 para Portugal en el inicio del complemento. Y a los 10 minutos llegaría el cuarto. Era verdaderamente una ráfaga el ataque portugués, que esta vez de la mano de su lateral izquierdo, de Rafael Guerreiro, comenzaba a hilvanar una de las mayores goleadas de la historia de los octavos de final en una Copa del Mundo. Brasil se había puesto 4-0 ante Corea del Sur en este mismo mundial. A los 36 del primer tiempo, Portugal tuvo que esperar un poco más, porque a los 55 terminó marcando el cuarto tanto Guerreiro, pero ya el encuentro frente a Suiza estaba totalmente liquidado. Llegaría el descuento por parte de los suizos por medio de una pelota parada, tiran el centro desde el costado izquierdo, la peina un jugador portugués y por detrás de todos aparece Manuel Akanji, el central del Manchester City, para marcar el descuento a los 13 del segundo tiempo. Lograba ese 1-4 por parte de los suizos, que esperaban poder arrancar mejor esos minutos finales, esa última media hora de juego, como para por lo menos intentar decorar un poco más el resultado, algo parecido que habían hecho los surcoreanos en el partido contra Brasil. Sin embargo, Portugal de ninguna manera se los permitió, y el que menos se los permitió fue Gonzalo Ramos, que a los 66 minutos del segundo tiempo lo dejaron solo frente a Sommer y definió picándola con una exquisita maniobra como para marcar el quinto tanto, 5-1 a favor de los portugueses y a otra cosa. Sin embargo, todavía faltaba más. El resto de los minutos se jugaron con pelota por parte de los suizos, pero obviamente ya no arriesgando demasiado. No querían atacar yendo a buscar el gol del honor, porque iban a quedar muy desarmados en la zona defensiva y eso iba a provocar más goles de Portugal. Ingresó Cristiano Ronaldo, ingresó Rubén Neves, ingresó Ricardo Horta, ingresó Vitinha y también ingresó quien iba a marcar el sexto y definitivo tanto, que era Rafael Leao. En el segundo minuto de descuento, a los 92 de cotejo, luego de realizar un buen amague, define de derecha y es un verdadero golazo al palo izquierdo de Sommer. En este sí, nada que hacer para el guardameta suizo. Portugal se lucía y ganaba 6-1 este encuentro frente a los suizos, que se despiden de un mundial no pudiendo pasar a los cuartos de final por cuarta vez en las últimas 5 Copas del Mundo. Ni en 2006, ni en 2014, ni en 2018, ni ahora en Qatar 2022
pudieron superar la ronda de 16, siempre quedaron eliminados en esta instancia, por lo que es, no sé si un nuevo fracaso, porque si no fuera por el resultado tan abultado de 6-1, la realidad es que el Mundial de Suiza no fue malo, ganó los 2 partidos que tenía que ganar y perdió los 2 compromisos contra rivales que claramente eran superiores. Sin embargo, el 6-1 llama muchísimo la atención. Suiza había sido una selección que en todas las copas del mundo e inclusive también en competencias europeas nunca había tenido una derrota por esta magnitud. Se puede decir que es una de las peores derrotas de la historia de Suiza, no tanto por el rival, que es muy superior, sino por la magnitud del resultado en sí. Por el lado de Portugal, claramente es favorita ante Marruecos como para meterse en semifinales, pero deberá mejorar muchísimo si quiere lograr conseguir el título que le falta al conjunto luso. Y para finalizar repasamos cómo quedó el cuadro de cuartos de final de este Mundial de Qatar y qué días se van a estar disputando cada uno de los cotejos. El próximo viernes desde las 18 horas, horario catarí, Croacia va a estar abriendo los cuartos de final frente a Brasil. El equipo europeo dejó en el camino a Japón por penales, mientras que el conjunto sudamericano eliminó a Corea del Sur con un contundente 4-1. Ese mismo día, viernes 9 de diciembre, desde las 22 horas, horario local, Países Bajos, que eliminó 3-1 a los Estados Unidos, estará viéndose las caras con Argentina, que le ganó 2-1 a Australia. Un día más tarde, desde las 18 horas horario local, se estarán enfrentando 2 selecciones que jugaron el día de hoy, martes 6 de diciembre. Marruecos, que eliminó por penales a España, se estará viendo las caras con Portugal, que goleó y eliminó 6-1 a Suiza. Y el último partido de los cuartos de final tendrá lugar el sábado desde las 22 horas, horario catarí, cuando Inglaterra, que le ganó 3-0 a Senegal, estará viéndose las caras con la vigente campeona del mundo, Francia, que derrotó 2-1 al seleccionado polaco.